Buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más en el vivo de Enfermero en el Mundo. Hoy vamos a presentar a José Martínez Riera, quien es profesor de la Universidad de Alicante en España y también es presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria de España. Bueno, mientras se conectan todos, vamos a tomar 2 minutos para que todos se conecten. Vamos a darle la bienvenida, pongan compartir en sus redes, también aquellos que se pueden ir conectando, dar me gusta, escribir de dónde nos escuchan, de dónde nos ven, inclusive si nos ven diferido otro día que no sea hoy, porque mucha gente trabaja o viven en diferentes países. Le damos la bienvenida a personas de Colombia, de Honduras, de España, de Chile también, de Uruguay que nos siguen, de la provincia de San Luis también que nos siguen, de Misiones, de San Juan, de repetí, y bueno, creo Jujuy también, había visto por ahí. Sí, toda la gente también del sur y todos los que se van sumando pueden dejar sus preguntas, sus comentarios abajo, inclusive para el vivo. Y bueno, junto con Eduardo queremos comentarles la nueva propuesta, el café virtual que estuvo circulando en estos días. Sí, vamos a dejarlo eso para el final, pero es un breve, es simplemente tener un encuentro entre dos personas, yo y aquel que quiera compartir un café conmigo, un café simbólico. Simplemente entran al link donde estaba ahí y ahí les va a salir que pongan el apellido de ustedes, el nombre, una descripción, dejen su mail ahí y la pregunta y un teléfono y lo vamos a contactar y tener un café de 20 minutos, media hora para ustedes hacerme la pregunta directamente, mostrarme documentación y yo poder ir guiándolos en el proceso de homologación más directo y más personalizado, si se quiere. Es algo simbólico también para ayudar al canal y todo lo que estamos haciendo. Claro, para poder acceder al mismo hay un grupo de Telegram que me lo pueden pedir inclusive por privado, donde ahí va a estar el link donde se accede al café virtual, ya que desde el link no se encuentra en la página, sino se encuentra en ese grupo de Telegram, que es un grupo público. Ustedes pueden invitar a aquellas personas que estén haciendo los papeles de homologación y tengan dudas a ese grupo de Telegram. Y pueden solicitar el café virtual donde se les va a estar llegando el link para poder hacer. Bueno, recuerden que hacemos una breve introducción, ahora vamos a abocar en un conversatorio con el profesor de la Universidad de Alicante, así que en 2 minutos más va a arrancar, sin antes decirle que todos aquellos que ven, nos pueden contactar por privado, por las líneas de los mensajes de Instagram, aquellas consultas, así que hemos crecido un montón en las redes en estas 3 semanas, tenemos muchas más novedades. Recuerden el vivo de la semana que viene, el día jueves, vamos a tener por la mañana el vivo con la empresa del Gran Canaria, así que ese vivo no se lo pueden perder, van a poder responder preguntas en vivo y hacer sus preguntas en vivo. También les recuerdo que el día viernes vamos a tener otro conversatorio, así que no voy a adelantar mucho más, pero va a ser un encuentro casi semanal todos los viernes de vamos la presentación de algún colega enfermero o enfermera de diferentes partes del mundo. Bueno, Ivonne, nos parece que nuestro invitado es ya... hora de contactarnos con nuestro invitado, quien nos va a estar mostrando también cómo es la enfermería desde el hermoso país de España. Él es profesor de la Universidad de Alicante, de la Cátedra de Enfermería, Familia y Comunitaria. Tenemos el agrado de presentarlo, el señor José Martínez Riera, que nos está escuchando ahí en la invitación para compartir a pantalla partida este conversatorio, para aprender de usted y también escucharlo, cómo es trabajar en España de sus comienzos, su formación, la universidad en sí. Ahí vamos a poder conversar con él. Pudimos dar un link. Se acaba de unir un segundito más. A ver. Bueno, todas las preguntas, bienvenidos a todos. No sé, ahí yo estoy medio chico con el ojo. Pero José nos tiene que aceptar, la invitación ya fue enviada. Ahora, un segundito más, vamos a poder conversar con él. Bueno, bienvenido.
Bienvenido a todos ustedes. Gracias por, nos saludamos desde acá, con sus cancioncitos, con los que nos van enviando. Así que un segundito más y ya vamos a estar conversando con José Martínez Riera, profesor de la Universidad de Alicante, director del Secretariado de la Universidad Saludable, director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante. Buenas noches, allí. Vamos a girarle un cachito, ¿no? ¿Te parece? Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches aquí, buenas tardes aquí a todos los latinoamericanos que nos están sintonizando, escuchando. Así que es un placer, José, poder saludarlos desde Argentina. Igualmente, un placer y un honor el estar con ustedes. Gracias, José. Gracias por tomarte el tiempo. Allí es tarde, son las 12 de la noche en España. Valoramos tu tiempo, tu dedicación y también todo este tiempo de preparación en la cual estuvimos conversando para llegar al día de hoy, a este vivo. Realmente que va a ser muy enriquecedor para la enfermería y también, como lo dijimos anteriormente, valoramos tu trabajo y el aporte a la profesión que realizas desde tu país a nivel profesional y académicamente, y también a nivel académico, ya que, bueno, sos profesor universitario de la Universidad de Alicante, es una de las universidades más importantes que tiene España. Te felicitamos también por ser parte de la Academia Americana de Enfermería. Vi que próximamente vas a estar formando parte de ella. Es un honor para nosotros e inclusive también para mí, como recién egresada, de tomar tu ejemplo hacia la profesión. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad que un placer. Contando un poquito. Bueno, José, más allá de la presentación, tú te destacas simplemente como enfermero, ¿no? Es así como estás, como te das a conocer más allá de toda la carrera excelente que has formado. Por eso te preguntamos desde tu comienzo, ¿dónde fue tu formación académica? Bueno, yo me formé, yo soy nacido en Valencia, en una provincia vecina de la que ahora resido. Y entonces yo estudié en la Universidad de Valencia, estudié enfermería allá y ya hace muchos, ya hace muchos años. Y bueno, pues los principios, como suele suceder, los principios siempre suelen ser inciertos de alguna manera. Coincidió que cuando yo acabé, bueno, pues hubo una crisis muy importante y lo que hasta ese momento había sido una contratación casi directa de todas las enfermeras que acababan en el mercado laboral, pues se paralizó y de repente nos encontramos toda una promoción en la que, bueno, pues no había posibilidades de trabajo. Bien, yo siempre he dicho que hay que ver siempre el vaso medio lleno y nunca medio vacío. Y lo que no estaba dispuesto es a quedarme en casa sentado esperando a que me llamase alguien para trabajar. Con dos colegas decidimos emprender una aventura en solitario, montando una clínica privada de cuidados de enfermería. Lo que inicialmente pues fue pues eso, una aventura con estos dos colegas, pues empezó a funcionar y con el tiempo pues montamos otras dos clínicas y bueno, tuvimos como un pequeño holding de clínicas en Valencia en la que, bueno, pues como digo, prestábamos cuidados fundamentalmente a domicilio, pero también en las clínicas a la población. Yo luego posteriormente, además, y con el fin de ampliar pues las posibilidades, pues estudié acupuntura y bueno, pues también en las clínicas hacía la práctica de acupuntura y ese fue mi recorrido inicial, ¿no? Quiere decir que Mira. Posteriormente lo fui compaginando con sustituciones en diferentes entidades hospitalarias, sobre todo en el ámbito o sea, en la ciudad de Valencia, en el Hospital Clínico fundamentalmente.
y hasta que, bueno, me presenté a unas oposiciones coincidiendo con que se iniciaba lo que se vino a denominar en España el nuevo modelo de atención primaria, como consecuencia de la ya famosa Declaración de Alma-Ata de 1978. Aprobé esas oposiciones y por lo tanto, bueno, pues fue lo que cambió radicalmente mi vida, tanto personal como profesional, porque supuso que me tuve que trasladar de provincia, me vine a la provincia de Alicante, donde resido, porque, bueno, la plaza, el centro de salud donde saqué la plaza estaba situada aquí, en una población de Alicante, y para acá me vine. Bueno, y ahí inicié mi recorrido como enfermera comunitaria. Es decir, ese fue mi inicio. Tengo que decir que fue un inicio muy motivador, con muchísima ilusión, porque supuso el poner en marcha todo un modelo desconocido hasta el momento en España, que pasaba de un modelo de atención médica a un modelo de atención integral de salud. Y por lo tanto, un modelo en el que las enfermeras adquiríamos una responsabilidad, pero también un protagonismo hasta ese momento nunca alcanzado. Bueno, este fue de alguna manera mi inicio, como digo, como enfermera comunitaria, ¿no? Es decir, que estos fueron mis primeros pasos bueno, a partir de ese momento pues ya me fui formando en el ámbito de la enfermería comunitaria. Desde los comienzos, como enfermera comunitaria, ¿cómo tuviste obstáculos para poder ir avanzando en tu proyecto, más allá de que uno presenta las ganas, la iniciativa y tiene todo esto? ¿Con qué barreras te fuiste encontrando a medida que fuiste avanzando con tu proyecto? No, yo mentiría si dijese que en esos momentos me encontré con barreras, en absoluto. La verdad es que el descubrir la realidad de la atención primaria y lo que podía suponer de avance, de desarrollo personal y profesional, hizo que, bueno, pues centrase toda mi atención en formarme cuanto más mejor en el ámbito de la salud pública y de la enfermería comunitaria. Lo primero que hice fue bueno, pues hacer el diplomado en sanidad, que es una titulación de gran prestigio en España, y bueno, lo fui compaginando con otra serie de titulaciones en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, luego posteriormente pues vinieron la realización de una maestría en gestión de servicios de salud y economía de la salud, otra maestría en gestión de servicios de enfermería, porque bueno, la gestión siempre ha sido un elemento también dentro de la atención primaria que me sedujo muchísimo. Bueno, esto lo compaginaba con mi labor como enfermera comunitaria en el centro de salud donde trabajaba, con una población adscrita de 12.000 habitantes, en el que bueno, pues trabajábamos inicialmente 4 enfermeras y posteriormente, bueno, pues aumentó la plantilla a 8 enfermeras y prácticamente nosotros pusimos en marcha ese centro. Nosotros desarrollamos el contenido de las consultas de enfermería, que hasta ese momento no existían, y que podemos decir, ya que has hablado de barreras, que ese fue no fue el caso particular, ¿no? Que decir, yo no tuve ningún problema, pero sí que a nivel general en España hubo mucha tensión con el colectivo médico, que se oponía al desarrollo de las consultas enfermeras, porque lo identificaba como una intrusión, cosa que no tenía ninguna justificación, y que además, a pesar de las reiteradas denuncias que presentó en los juzgados, las fue perdiendo de manera progresiva una tras otra, hasta que finalmente se dieron cuenta de que era una guerra estúpida y que no tenía ningún sentido. Bien, bueno, pues la evolución de la atención primaria
yo tuve yo siempre digo que tuve la inmensa fortuna de acompañar ese proceso, y en ese proceso, pues bueno, posteriormente hice otra maestría y hice una licenciatura en la Universidad de Holanda, con la que obtuve también el premio a la mejor tesis después de la licenciatura. Y esto me dio opción a poder hacer en aquel entonces los cursos de doctorado, para luego poder tener acceso a realizar la tesis doctoral. Por lo tanto, hice los cursos de doctorado de salud pública en la Universidad de Alicante, y con posterioridad, pues ya más adelante, pues hice la tesis a través de la cual accedí al grado de académico de doctor. En ese itinerario, pues fui coordinador del centro de salud donde trabajaba, en el centro de salud de Monóvar, como digo, en Alicante, en el que además tuve la oportunidad de poner en marcha un modelo organizativo totalmente novedoso, en base a una asignación personalizada de población por enfermera, de tal manera que la población identificaba y referenciaba claramente a su enfermera de referencia, en el que cada enfermera del centro de salud tenía asignados unos recursos comunitarios de los cuales era referente, y con los cuales coordinaba, articulaba y trabajaba en el ámbito de la intervención comunitaria. La atención domiciliaria era otro de los elementos fundamentales, bueno, todo ello con un eje transversal fundamental, que era la promoción de la salud, ¿no? Quiere decir que, bueno, sí. ¿Cómo articulaste el ámbito laboral, de gestión, de pasado en la enfermería comunitaria, todos estos conocimientos que adquiriste con el trabajo, el labor en la universidad, ¿no? La posibilidad de poder brindar todo lo que vos sabés al colegiado? Bueno, hasta ese momento yo no, mi contacto con la universidad era como alumno, siempre, que decir que todavía no me había incorporado a la universidad y bueno, lo compaginé con, pues, quitando horas de sueño y quitando horas en muchas ocasiones de atención familiar, ¿no? Que decir, bueno, esto ya sabemos, claro, que lamentablemente siempre sucede así, ¿no? Yo, posteriormente de ser coordinador del centro de salud, bueno, pues me llamaron para asumir la responsabilidad de una dirección de enfermería. Fui nombrado director enfermero de toda un área de salud en la que tenía 12 centros de salud y 16 consultorios auxiliares, con una población asignada de más de 250.000 habitantes, y en el que durante 9 años bueno, pues estuve gestionando ese área de salud, y poniendo en marcha dos programas que me gustaría destacar. Uno es el de continuidad de cuidados, a través de lo que denominábamos el proyecto de interrelación profesional entre enfermeras de atención hospitalaria y enfermeras de atención primaria. Pusimos en marcha los informes de enfermería al alta y los informes de enfermería al ingreso, que articulaban de alguna manera esa continuidad de cuidados. Estamos hablando de una época en la que todavía las herramientas, las técnicas digitalizadas no existían. No existían, y por lo tanto funcionábamos a través de fax, ¿no? Quiere decir que, pero fue sin duda una revolución, y fue un proyecto referente tanto a nivel nacional como internacional, y de hecho fue modelo para que se implantó en muchos otros lugares de España. Es decir, que elaboramos protocolos conjuntos, llevábamos a cabo visitas domiciliarias conjuntas entre enfermeras del hospital y enfermeras de atención primaria, de tal manera que en la familia viese que no existía una desconexión una vez que el paciente era dado de alta. Y bueno, pues este fue un proyecto verdaderamente muy, muy ilusionante.
y pusimos en marcha el programa de intervención en el ámbito escolar, que vinimos a denominar aulas de salud, salud en las aulas. Como comentaba anteriormente, cada enfermera era referente de un centro escolar y, por lo tanto, coordinaba junto con el claustro de profesores y con las asociaciones de padres y de madres, coordinaban toda la acción de educación para la salud en el ámbito escolar. De tal manera que no existía un programa definido en el que existía un catálogo de acciones a desarrollar, sino que se identificaban en función de cada centro. Y esto hacía que fuese una intervención totalmente personalizada para el centro. Y las enfermeras... Te cuento porque que aquí en Argentina existe un programa que se está desarrollando, está comenzando a desarrollar de enfermería en el aula o escolar, pero está dando sus comienzos. Y vos me estás hablando desde cuando existía el fax, ¿no? Digamos, para ver también el paralelismo y preguntarte en ese sentido... Este programa ya lo pusimos en marcha cuando ya empezábamos a tener alguna herramienta un poco más. Ya teníamos el email. Pero todavía sigue funcionando el programa. El programa sigue vigente, sigue estando. Sí. Y de hecho, vamos a ver, lo que sí que me gustaría destacar es que el programa no consistía en meter, y permitirme la palabra, en meter a una enfermera en cada escuela, sino que cada escuela tuviese una enfermera referente. Es decir, nosotros diferenciábamos claramente la figura de la enfermera escolar con el programa que denominábamos intervención en el ámbito escolar, intervención enfermera en el ámbito escolar. Porque nosotros entendíamos, porque además así la experiencia nos lo vino a demostrar, el hecho de que el ámbito escolar identificaba a la enfermera como un elemento extraño cuando se intentaba incorporar en la escuela. Los principales agentes de salud en la escuela no podemos olvidar que son las maestras y maestros y los padres y madres, y no las enfermeras. Las enfermeras pueden ser coordinadoras, facilitadoras, articuladoras, referentes, pero en ningún caso pueden sustituir a los maestros en el ámbito de la educación. Yo siempre ponía como referencia el hecho de que cómo responderíamos las enfermeras si en un centro de salud, por el hecho de que hacemos educación para la salud y por lo tanto está el epígrafe educación, pues nos dijeran, se va a incorporar una enfermera en cada centro de salud que va a ser la que va a llevar adelante la educación, porque la educación es de los maestros. Diríamos, oiga, los maestros pueden, pero esto es responsabilidad, esto es competencia de las enfermeras. Bueno, pues esto pasa lo mismo. Es decir, otra cosa es que, y es lo que hacíamos, nosotros nos sentábamos con el claustro de maestros, con los padres y con las madres, y se identificaban y priorizaban cuáles eran las necesidades, y lo que además siempre se hacía, yo tomé una decisión muy arriesgada, nada más asumir la responsabilidad de la dirección, y es que emití una nota a todos los centros de salud en las que prohibía las charlas en los centros escolares. Prohibía las charlas. Y la gente se tiró las manos a la cabeza y decían, nos han traído un loco. Nos han traído un loco. ¿Cómo es eso? Bueno, luego claro, eso llevó luego el que desarrollásemos este programa del que estoy hablando, ¿no? De intervención en la escuela. Porque nosotros lo que queríamos era dar respuesta a necesidades concretas, a necesidades sentidas y no a las percibidas por los profesionales. Y, por lo tanto, lo que hacíamos además es que programábamos, planificábamos y programábamos toda la intervención a lo largo de un curso. No valía el hacer una serie de charlas puntuales, sino que en esa programación, en esa planificación, identificábamos en cada momento quién era el profesional responsable o que tenía que dar respuesta. En unas ocasiones eran los maestros, en otras los padres, en otras eran las enfermeras, en otras eran otros profesionales del centro de salud, como podían ser pediatras, como podían ser médicos, fisioterapeutas, en función de la intervención que se realizase, ¿no? Y luego
el primer año de funcionamiento, bueno, siempre los cambios siempre suscitan cierta resistencia, no todos los centros se acogieron, ¿no? Es decir, porque nosotros lo que hicimos fue que expusimos cuál era el proyecto y hubieron centros escolares que se acogieron y otros que no. En ese primer año, con el fin de alguna manera, exponer cuáles habían sido los resultados de ese proyecto, hicimos una gran actividad que duró todo un día, en el que padres, madres, maestros, maestras y las enfermeras de todos los centros de salud expusieron cuáles habían sido las actividades que se habían desarrollado, los programas, las intervenciones y los resultados. Y esto lo combinamos con una serie de actividades como que los niños eligieron la mascota del área de salud, se hizo un concurso en el que los niños identificaban que era para ellos una enfermera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tuvo tal repercusión que muchos de los centros que inicialmente no se incorporaron, nos llamaron a la puerta diciendo, queremos. Qué bueno que es esto, vengan si queremos conocerlo, queremos que apliquen el programa aquí. Exactamente. Y entonces, bueno, pues esto fue una forma de adhesión, ¿no? De que la gente se adhiriera y bueno, pues básicamente esta es la forma en que nosotros pues trabajábamos, ¿no? Nosotros trabajábamos mucho en la comunidad y con la comunidad. El centro de salud decíamos que tenía que ser un elemento de referencia, tenía que ser un punto de referencia, pero no podía convertirse único y en el único lugar en el que las enfermeras trabajasen. No podía convertirse en un nicho ecológico de la actividad enfermera. Y por lo tanto había estipulado que la actividad en el centro de salud no podía superar en ningún caso más del 40% del tiempo total de actividad enfermera. El resto tenía que se tenía que llevar a cabo en el ámbito de la comunidad, allá donde las personas viven, porque si no, única y exclusivamente se atiende en el centro de salud a las personas que acuden al centro. Y eso no quiere decir que porque no acudan no tengan necesidades. Claro, sino que el programa se abocaba a la necesidad que tenía cada persona, haciéndolo de una manera integral y que se pudiera llegar a la mayor población posible. Inclusive he visto mediante las redes que el programa sigue en vigencia y es muy importante una enfermera en el ámbito escolar, actualmente sigue estando. Sí, quiere decir que, bueno, yo creo que cuando las cosas funcionan cuesta mucho más el que desaparezcan, aunque bueno, pues siempre hay resistencias, ¿no? Pero bueno, quedaba claro que los resultados eran buenos y que por lo tanto, bueno, la satisfacción también de los profesionales era buena y esto hizo que se pudiese, bueno, yo abandoné esto ya. que tú estás contando tiene que ver mucho con la promoción de la salud, ¿no? La aplicación de este programa. Con respecto a lo que es la rehabilitación, ¿pudiste articular otro tipo de programa o dentro de lo que es la enfermería comunitaria? Sí, bueno, como digo, en el proyecto de interrelación entre atención hospitalaria y atención primaria, nosotros logramos articular medidas, como comentaba, a través de la puesta en marcha del informe de enfermería al alta, que fue una novedad, porque esto ahora es algo que está instaurado en todos los centros de salud y en todos los hospitales, pero en aquel entonces fue una novedad y no lo hacía nadie, nada más que nosotros. En lo que consistía era que toda persona, cuando era dada de alta en el hospital, se emitía un informe que era enviado al centro de referencia y a la enfermera de referencia de esa persona, para que la enfermera tuviese constancia de que esa persona iba a ser dada de alta
y cuáles habían sido los cuidados que le habían sido prestados en el hospital y cuáles las necesidades de cuidados que iba a requerir en su domicilio. Aparte de eso, cuando existían casos muy puntuales en los que era precisa una visita conjunta, se consensuaba una visita de la enfermera del hospital y de la enfermera de atención primaria en el domicilio de la persona para iniciar lo que era el proceso, dijéramos, de trasvase desde el hospital a la atención primaria y en este caso al domicilio. Luego pusimos en marcha el informe de enfermería al ingreso, porque si bien era cierto que era importante que se diese una información al alta, era también muy importante que las enfermeras del hospital conociesen cuál era la atención que esa persona estaba recibiendo en atención primaria. Es decir, si tenía cuidadores familiares, si realmente pues participaba en su autocuidado, si estaba incorporado en algún programa de salud en el centro, las condiciones de su vivienda, lo cual facilitaba luego el que se pudiera dar un alta precoz, conociendo cuáles eran las características de la vivienda que si no se tiene, etcétera. Toda una serie de información que era relevante de cara a que las enfermeras en el hospital pues tuviesen una información del estado de salud y del entorno, tanto familiar como comunitario, de esa persona. Bueno, pues todo esto facilitó de una manera muy importante el que existiese una satisfacción muy importante por parte de la población. Tuvo una adherencia muy importante por la población, lo tomó muy bien y el sistema pudo dar respuesta también en el acompañamiento de esto, de la toma previa de información a la hora de recibir un paciente. Claro. Mira, os puedo comentar, por ejemplo, que en muchas ocasiones cuando la enfermera de atención primaria recibía el informe, que como digo, lo recibía por fax, esto hizo que tuviésemos que incorporar en aquel entonces, pusimos un fax en cada centro de salud y un fax en cada unidad hospitalaria, ¿vale? Esto ahora parece un chiste, pero en aquel entonces esto era muy importante. Es decir, ahí me costó negociar mucho con las altas esferas para que me concedieran la posibilidad de comprar un fax para cada centro de salud y para cada unidad. Cuando la enfermera recibía el informe, automáticamente el protocolo marcaba que una vez recibido el informe tenía que llamar a la familia. Entonces llamaba a la familia para concertar una primera visita tras el alta hospitalaria. Sucedía en muchas ocasiones que cuando la enfermera llamaba, decía, mire, soy fulanita de tal, enfermera del centro de salud, soy su enfermera referente, sabemos que su familiar le ha sido dado de alta y llamaba para poder concertar una visita con ustedes con el fin de iniciar todo el proceso de cuidados. En muchas ocasiones el familiar decía, pero ¿cómo puede haberse enterado? Es que mi padre o mi madre todavía no ha llegado. Dice, efectivamente la han dado de alta, dice, pero todavía no ha llegado a casa. Entonces, claro, la gente alucinaba de ver que no existía ningún momento en el que se sintiese desamparado o desatendido, ¿no? Y esto generaba mucha satisfacción, generaba mucha tranquilidad y mucha confianza en los profesionales. Claro. Qué bueno la buena comunicación, ¿no? Y también efectivamente. Y que el sistema le pueda dar ese acompañamiento desde antes del ingreso al sistema hospitalario y durante y después el posterior, ¿no? Digamos, y que esto haya sido encima en la época del fax. Todos aquellos que recuerdan la época del fax, creo que Ivonne todavía no sabe lo que es un fax, pero yo que tengo la pericia de haber tenido en mis manos la utilización de un fax, era otra era, sin duda, era otra era. Lo que bueno es destacar la continuidad del cuidado. Eso también hace que no haya una sobrecarga a nivel paciente en lo que es el hospital también,
y también el hecho de la permanencia, eso también es muy importante, habla de la calidad de enfermería en cuanto al sistema de salud. Sin duda. Esto es la... Y Sí. bueno, quiero decir que, pero es que además de esto, dijéramos que el proyecto tuvo dos impactos muy importantes. Por una parte, el impacto en la continuidad de cuidados de las personas, ¿vale? Pero también, por otra parte, en el conocimiento y algo que ha apuntado Eduardo, que es el establecimiento de un canal de comunicación permeable entre enfermeras del hospital y enfermeras de atención primaria, que hasta ese momento no se conocían. No se conocían. Nosotros hicimos un diseño por el cual las enfermeras de atención primaria tenían el nombre de todas las enfermeras de todas las unidades del hospital de referencia. Y en todas las unidades de referencia del hospital existía un listado de todas las enfermeras referentes de atención primaria. Y esto iba acompañado de una foto y tal para que se le pusiera cara a las personas. Qué importante eso, José. Claro, como esto dijimos, bueno, esto está muy bien, pero no deja de ser un listado, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue instaurar anualmente realizábamos unas jornadas de interrelación en las que nos juntábamos enfermeras del hospital y enfermeras de atención primaria para compartir experiencias, compartir dudas, inquietudes y alimentar el proyecto, ¿no? Y esto pues condujo a que existiese una confianza cada vez mayor entre los dos niveles, en los dos ámbitos. A mí no me gusta hablar tanto de niveles como de ámbitos de actuación. Bien, estos dos efectos, como digo, el que se producía a nivel de los profesionales y el que se producía a nivel de la población, impactaron de forma muy positiva y, por lo tanto, bueno, pues mejoraron sin duda la calidad de la atención. Bueno, les recordamos a todos que se han sumado ahora. Estamos hablando con José Martínez Riera, él es profesor de la Universidad de Alicante, director secretariado de la Universidad Saludable, director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante. En este sentido, José, estamos a casi un poquito pasada la mitad de la conversación. Te vamos a preguntar cómo impactó la pandemia, es decir, contado desde, obviamente, tu punto de vista, pero cómo impactó la pandemia no solo en la enfermería, sino también en los programas que llevaba a cabo la enfermería comunitaria. Bueno, sabemos... yo creo que sí, que la pandemia ha tenido una repercusión global muy similar en todo el mundo. Lo sorpresiva que fue, es decir, y la incertidumbre que generó, ¿no? Por el desconocimiento de su comportamiento. Irrumpió de manera sorpresiva y cuando nos vinimos a querer dar cuenta, pues estábamos en una situación de alerta máxima a nivel mundial. Bueno, pues el impacto fue muy importante porque, como digo, por una parte, los sistemas de salud, el sistema de salud español no estaba preparado para una pandemia. Estaban preparados los profesionales, pero no el sistema. El sistema de salud es el que no estaba preparado y, de hecho, bueno, pues esto es lo que provocó los primeros problemas, la no existencia y, por lo tanto, disponibilidad de equipos de protección, el colapso que se produjo de los sistemas sanitarios, fundamentalmente porque de manera inicial se arrinconó a la atención primaria por entender que era un proceso que debía ser atendido exclusivamente por el hospital, y esto fue un grandísimo error que luego ha sido reconocido. Porque la atención primaria hubiera podido minimizar en gran medida el impacto que produjo la pandemia.
Y bueno, pues evidentemente, pues sin duda, lo más impactante fue el número de muertes que se produjo y sobre todo en determinados sectores de población como las personas de edad más avanzada. Y las medidas que se tuvieron que tomar, que sin duda pues provocaban una restricción de las libertades individuales y colectivas derivadas de los estados de alarma y por lo tanto pues el que la gente tuviese que estar en sus casas. Claro. Y esto en la universidad, ¿qué rol ocupó la universidad durante la pandemia? ¿Cómo Bueno, fueron pues estos la primeros universidad meses? ocupó el rol que la propia situación provocó, es decir, el que se tuviese que hacer un cambio radical de una docencia presencial a una docencia que se vino a denominar dual, que es una docencia online fundamentalmente, para la cual tampoco la universidad tampoco estaba preparada. Es decir, la universidad en España, en su gran mayoría, es una universidad presencial y por lo tanto, bueno, tiene estructurada toda su docencia y toda su organización en base a esa presencialidad. El tener que adaptar de manera tan súbita y, y, y vamos además sin tiempo Claro, porque ya estaba iniciado el curso. Hay que tener en cuenta que el primer estado de alarma se produce el 14 de marzo en España, con el curso ya comenzado y por lo tanto, de repente los estudiantes dejan de ir a las aulas. Pero la docencia tenía que continuar y hubo que sí. adaptar de manera urgente toda la docencia para hacerla virtual, ¿no? Con todos los problemas que esto conllevó. Justamente ahí vamos a detenernos ahora en lo que es la parte académica. ¿Cómo ves a esta nueva generación de enfermería, ¿no? Creo que tuviste la posibilidad de formar a diferentes generaciones de enfermeros españoles y españolas. ¿Cómo ves esta nueva generación? ¿Qué crees que tiene de potencial y cuáles son también cómo la ves Bueno, a las nuevas enfermeras? vamos a ver. Yo creo que tenemos, y esto la historia nos lo dirá, ¿no? La historia más reciente nos lo dirá. Vamos a diferenciar un antes y un después de la pandemia. Esto sin duda. Y el antes de la pandemia es que, bueno, pues la enfermería en España ya tenía eh, una valoración importante, quiere decir que la, la visibilidad que existía de las enfermeras, pues aunque era mejorable, pues ya empezaba a ser evidente y etcétera, ¿no? Pero la pandemia provocó un punto de inflexión, sin duda, en el que hizo que la población se diese cuenta de la grandísima trascendencia que tienen las enfermeras en el cuidado y en los cuidados de la población. Hasta ese momento, los cuidados, bueno, se sabía que estaban, pero no eran valorados en su justa medida por entender que, bueno, pues se formaban parte, ¿no? Del proceso, pero no se identificaban como algo fundamental. El aislamiento, el desarraigo familiar, el sufrimiento, el dolor y la muerte confluyeron de una manera bárbara y por lo tanto las enfermeras tuvieron que esforzarse de una manera muy importante para que sus cuidados minimizasen el impacto de estos aspectos. Y esto ha sido muy valorado por la población y la población ha empezado no tan solo a identificar, sino a valorar de manera muy positiva la aportación enfermera
tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito comunitario. Esto sin duda ha sido un... Ahora lo que no podemos hacer las enfermeras es pensar que ahora que ya está todo hecho. Porque si bien es cierto que la pandemia nos ha traído este impacto y ya ha obligado a que se tuviera que hacer una serie de intervenciones que minimizasen todos estos problemas que yo comentaba, no es menos cierto que la pandemia, que acabará como cualquier pandemia, porque a lo largo de los siglos han habido pandemias y todas las pandemias han acabado. En muchas ocasiones los periodistas me han preguntado, ¿pero usted cree que la pandemia esta se logrará vencer? Digo, pues claro que sí, digo, como cualquier pandemia. Y vendrá otra. Es decir, que nosotros la veremos o no la veremos, pero la superaremos, ¿no? Pero esta pandemia lo que va a dejar es un contexto de cuidados. Esto está claro. Y en ese contexto de cuidados, las enfermeras tenemos que liderar el proceso. No quiero decir que las enfermeras vayan a tener que dar respuesta a todas las necesidades de cuidados, porque esto sería una utopía, que además estaríamos hablando fuera de la realidad, ¿no? Pero las enfermeras tienen que liderar el proceso, o sea, tienen que ser las líderes del proceso, de los procesos de cuidados, planificarlos, evaluarlos, coordinarlos, articularlos, guiarlos. Esto es imprescindible. Y las administraciones sanitarias se tienen que dar cuenta por una vez, ya de una vez, no por una vez, no, ya de una vez por todas, de que es imprescindible que en todas las administraciones sanitarias hayan enfermeras con capacidad de decisión en el ámbito de cuidados. Esto lo viene reclamando la OMS de manera insistente y además era uno de los elementos dijéramos, estrella del malogrado proyecto Nursing Now que la pandemia, pues como con tantas otras cosas, se llevó por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto de cuidados que queda tiene que ser liderado por las enfermeras, y las enfermeras deben continuar siendo referentes claros para la población, pero también para las administraciones sanitarias de ese liderazgo. Yo creo que esto es fundamental. Es imprescindible. Sí, se consideró inclusive que el 2020 fue el año de la enfermería, en la cual cumplimos un papel muy importante, y con esto quiero preguntarte, José, así como contabas que al comienzo del programa se basó en el cuidado y en la información, inclusive antes de una internación con el paciente, tanto en el alta, ¿cómo modificó el contexto de pandemia el programa que llevan a cabo hoy las enfermeras comunitarias, en el sentido de que sabemos que el COVID deja sus secuelas y que el paciente necesita su rehabilitación y su tratamiento post-internación? ¿Cómo hoy se lleva a cabo a nivel comunitario en cuanto a, digamos, a las secuelas que deja el COVID, que necesita el cuidado en su casa, el cuidado que la familia necesita educación en enfermería para poder reconocerlo también, más con las nuevas cepas que hay, más como es allá en Europa, inclusive cómo es también en cuanto a la educación en la vacunación y en los demás cuidados que también se llevan a cabo. O sea, y nosotros estamos al 100% porque es un rol que nos pertenece a nosotros. Vamos a ver, lo que has apuntado es muy importante, ¿no? Yo comentaba anteriormente que uno de los graves errores que se cometieron en la gestión de la pandemia fue el no considerar la atención primaria como un ámbito fundamental en la atención inicial de la pandemia. Pero es que, aunque luego se intentó recuperar el protagonismo de la atención primaria, se hizo también de manera fallida. ¿Por qué? Mira, nosotros, y cuando digo nosotros, digo como sociedad científica, ¿no? Bueno, yo no he comentado anteriormente que cuando yo estaba en el centro de salud, hace más de 26 años, un grupo de enfermeras decidimos fundar la primera sociedad científica de enfermería comunitaria en España, ¿vale? Que es la Asociación de Enfermería Comunitaria que actualmente presido. Bien, pues desde la sociedad científica de la Asociación de Enfermería Comunitaria trasladamos en repetidas ocasiones tanto al Ministerio de Sanidad como
a los diferentes servicios de salud de las comunidades autónomas la necesidad de que se llevasen a cabo programas de intervención comunitaria de tal manera que a través, como tú comentabas, de la educación para la salud en el ámbito familiar, pero también en el ámbito comunitario, se minimizasen los efectos de la pandemia con a través de esa educación que redujese la incertidumbre, que pues eliminase la alarma, que hiciese un efecto contrario a los fake news que permanentemente se generaban y a algo que lamentablemente se ha producido, al menos en España, y es la utilización que muchos medios de comunicación, no digo todos, pero muchos medios de comunicación han hecho de la pandemia como si de un espectáculo se tratase, en el que, bueno, pues en base a tertulias totalmente manipuladas y en el que se invitaba a pseudo expertos, pues lejos de generar información, lo que se trasladaba era cada vez más alarma y más incertidumbre. Bueno, pues esto faltó que hubiese una intervención adecuada en el ámbito comunitario y hay otro elemento fundamental y es que la pandemia, que es cierto que pues acaparó la atención de casi todos los profesionales, eclipsó de una manera yo creo que innecesaria muchos problemas de salud que no es que desapareciesen, continuaban estando, pero a los cuales no se les dio continuidad. Es decir, personas con enfermedades terminales, personas con incapacidad, personas con discapacidades, a las cuidadoras familiares en el ámbito domiciliario, etcétera. La violencia de género, por ejemplo, fueron aspectos y factores que quedaron de alguna manera ocultos tras este tsunami de la pandemia y que a corto o medio plazo va a generar efectos colaterales importantes y por eso hablo de ese contexto de cuidados que sí o sí van a tener que liderar las enfermeras. Recordemos que la enfermería comunitaria ha trascendido España, esto lo ha llevado también a otros países, ¿no? E inclusive aquí en Argentina hay un representante de enfermería comunitaria de la ciudad de Mar del Plata. Y esto, ¿a cuánto ha tenido amplitud este programa? Es decir, México también, es decir, hay más países de Latinoamérica y otros países que tal vez desconozca que ha llevado el proyecto de enfermería comunitaria. Sí. Vamos a ver, prácticamente en toda Latinoamérica, otra de las cuestiones que nos ha traído la pandemia es la virtualidad, ¿no? Quiere decir que, bueno, yo he tenido la inmensa fortuna de, antes de la pandemia, de viajar mucho a Latinoamérica, ¿no? Quiere decir que prácticamente yo todos los años hacía 3-4 viajes a Latinoamérica, a diferentes países, ¿no? Bien, con la pandemia pues se produjo una parálisis absoluta de los viajes, pero se sustituyó con la virtualidad, ¿no? Hoy en día, gracias a las técnicas de comunicación e información y a través de las múltiples plataformas, pues hemos podido, bueno, yo he mantenido conferencias, talleres, simposiums a través de las diferentes plataformas prácticamente con todos los países de Latinoamérica. Sobre el impacto de la pandemia, pero sobre todo sobre la aportación de la enfermería comunitaria y de las enfermeras comunitarias a los efectos de la pandemia. Por lo tanto, bueno, Argentina tiene una potencia muy importante. Yo tengo pues, un amplio contacto pues, a través sobre todo de Silvia Cárcamo, que es una referente también en Argentina, de Cristian Mustafa, es decir, de diferentes profesionales en el ámbito de Argentina, pero también, ya digo, en Perú, en Chile, en México, en Uruguay, en Panamá, es decir, que prácticamente en todos los países de Latinoamérica. ¿No?
última pregunta, tal vez que podamos hacer. La gente del chat también puede, si quiere generar alguna pregunta, escribirla ahí, se la vamos a estar Me leyendo. gustaría que me comentaras sobre la Universidad Saludable, este programa que yo acabo de la sí. Universidad de Alicante, que no lo habíamos nombrado, pero me parece muy interesante. Bien, yo no he comentado anteriormente, bueno, hubo un tiempo en el que compaginé mi actividad asistencial en el centro de salud y mi labor como gestor con la universidad, primero como enfermero, como profesor asociado, en el que, bueno, tenía unas cuantas horas en el hospital, pero también, o sea, unas cuantas horas en la universidad, pero mi actividad fundamental estaba en el ámbito de la atención primaria, hasta que en un momento determinado decidí acceder a la universidad a tiempo completo. Cuando yo accedí a la universidad a tiempo completo, bueno, pues me incorporé como profesor en el departamento en el que estoy, en el departamento de enfermería comunitaria. Luego, posteriormente, pues entré en el equipo de Canal, fui secretario académico, fui vicedecano. Modificamos los planes de estudio, transformamos la escuela en facultad, bueno, llegó un momento en que hubo un cambio de equipo rectoral, y el equipo rectoral, o sea, el rector, que en aquel momento pues ganó las elecciones, me dijo que quería contar conmigo en el equipo rectoral, y entonces yo me planteé el poder desarrollar el proyecto de Universidad Saludable. El proyecto de Universidad Saludable fundamentalmente no deja de ser un proyecto de intervención comunitaria. La comunidad universitaria no deja de ser una comunidad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una universidad en la cual trabajan cerca de más de 5.000 personas, ¿vale? Es la empresa más importante de la provincia de Alicante, pero que tiene una población estudiantil de 30.000 estudiantes. Esto nos hace ver que estamos hablando de una población muy importante, que bueno, pues que por lo tanto cuenta con recursos muy diversos, que pueden actuar como activos de salud. Lo que hicimos con el proyecto de Universidad Saludable fue esa intervención comunitaria en la que fuese muy participativa. Y entonces no era un proyecto que dependiese de la Facultad de Ciencias de la Salud, ni tan siquiera del propio vicerrectorado en el que yo estaba. Era un proyecto de la Universidad de Alicante para hacer de la Universidad de Alicante un entorno saludable. Y entonces fuimos poniendo en marcha muy diferentes proyectos, como, pues por ejemplo, la instauración de los menús saludables, la accesibilidad, la sostenibilidad. En el proyecto estaba contemplada una perspectiva de género de manera transversal. Bueno, pues establecimos un campus cardioprotegido, formamos a la población universitaria en técnicas de reanimación cardiopulmonar, desarrollamos programas de promoción de la salud, pero también de limitación de riesgos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos fuimos incorporando Claro, en diferentes... innovación ¿Perdón? a nivel académico, pero también hacia la comunidad. Una cosa, José, ¿qué palabras, así como nosotros te preguntamos anteriormente cómo veías a los futuros enfermeros, qué palabras nos dejarías vos con toda tu trayectoria profesional, académica, y también con todo lo que has creado para la enfermería? ¿Qué palabras y qué legado nos dejás para nosotros, los enfermeros que recién se ingresan, los que están estudiando y lo que seguimos en proceso, en los cuidados y en lo que nuestro labor en sí? ¿Qué te gustaría transmitirnos? Bueno, a mí me gustaría transmitir algo que yo insisto a mis alumnos y a mis alumnas. Transmisión. Vamos a volver a invitar a José porque queremos que nos deje las palabras. Ya. No lo dejes sin invitar mientras te conectan todos. La verdad que ha sido un gustazo poder entrevistar a una persona inigualable, sin duda, que ha
la gestión en la enfermería tan importante, no solo la parte asistencial. Bien definida la parte asistencial, pero lo importante que es la gestión en la enfermería, ¿no? En la aplicación de programas. Y creo que José ahí tiene unas palabras finales para poder decirnos. Ahora se va a conectar. Su legado para las futuras generaciones de enfermeros. Exactamente. A ver qué nos va a decir. Eh, Gracias a todos. Recuerden el vivo la semana que viene. Estamos recordando el próximo vivo con una enfermera colombiana. Ella está trabajando en África, que también nos va a contar su experiencia. Así que eso es un reconocimiento, recuerden, a la enfermería en sí. Y como tal, un reconocimiento a cada uno que lleva la enfermería, que puede ejercerlo desde su país, en su lugar, con su formación y un reconocimiento a cada uno de ustedes por hacer enfermería y por cada paciente que atienden, por cada familiar. Es decir, es un poco esto es lo que queremos lograr por parte del canal. No solo también en qué lugares de trabajo, sino también el propio reconocimiento a todos ustedes que están llevando enfermería adelante, ¿no? Desde su lugar, desde cada pueblito, cada sistema de salud, de primera atención, de lugar de segunda atención, de hacer rehabilitación, diálisis, es decir, cada uno desde su lugar queremos que tengan ese reconocimiento y este es el momento de José Rivera, ¿estás por ahí? Y también recalcar que cada cuidado que realizamos es realmente muy importante y poder hacerlo llevar a todos los ámbitos sociales realmente es muy importante. José se está conectando, recuerden que él está en España, agradecemos su tiempo, allí son prácticamente las 1:15 de la madrugada, aquí en Argentina son las 8:15, aquellos que lo ven diferido, aquellos que están conectados en vivo, sabrán, así que esto es un reconocimiento también a José por su tiempo, por su labor, por llevar la enfermería a tal reconocimiento, ¿no? Tan importante reconocimiento internacional, inclusive latinoamericano. Si tenemos de joven otra enfermería sin duda deja tiene una labor, una trayectoria increíble, un empuje, escúchenlo hablar, un empuje de que la enfermería siga creciendo, no solo lo que hizo, sino que siga continuando el crecimiento. Así que, en verdad, estamos muy contentos de poder entrevistarlo y poder formar parte de un video más en el canal Enfermero en el Mundo. José, te envié la invitación en el que podés aceptarla. Ya estaríamos de nuevo unidos. Si yo la cancelo, no podrías estar presente. Claro, te deja aceptar la invitación, José. Ahí la volví a enviar para que podamos estar en pantalla compartida. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bien. Bueno, también hay que recalcar que las palabras dichas anteriormente realmente es un incentivo muy importante para los estudiantes de enfermería. Saber que se puede llegar lejos, que cada hora de estudio, todo lo que damos a la hora de estudiar y a la hora de también ejercer nuestra tarea donde sea, es enriquecedor. Y José aplica más a la parte humana, ¿no? Sí. Yo estaba terminando de cerrar la idea. Sí, yo comentaba que yo siempre les digo a mis estudiantes que ser enfermera es fácil porque es cuestión de estudiar como para sacar cualquier otra titulación, pero que lo verdaderamente difícil es ser buena enfermera, ¿no? Y que para ser buena enfermera no solamente hace falta ser enfermera, sino que hay que saber sentirse enfermera, porque solamente desde el convencimiento se es capaz de convencer a los demás. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que yo trasladaría fundamentalmente, ese sentimiento de ser y sentirse enfermera y de saber que los cuidados que se pueden prestar como enfermera trascienden lo que es el centro de salud o el hospital. La posibilidad de atención enfermera está en cualquier ámbito de la comunidad y por lo tanto esto también es algo que debemos de tener en cuenta porque si no estamos limitando las competencias de la enfermera de las enfermeras en la sociedad. No hay que tener miedo, hay que tener siempre respeto, mucho respeto, pero nunca miedo
a afrontar nuevas situaciones, a ser innovador, a generar iniciativas, siempre desde esa perspectiva de los cuidados enfermeros. Yo creo que esto es fundamental y es lo que trasladaría, ¿no? Ilusión, motivación, implicación y bueno, pues un gran una gran valor hacia la enfermería, hacia lo que es ser enfermera. Yo siempre me preguntan, hay algo que me preguntan habitualmente y es, tú tienes mucha vocación, ¿no? Quiero decir, y yo siempre les digo, pues miren, yo no lo sé. Yo no lo sé porque yo además yo no estudié enfermería por vocación, y es cierto, que decir que yo casi lo estudié por accidente. Lo estudié porque un amigo mío me dijo que iba a hacer enfermería y dije, bueno, pues lo hago yo contigo también. Y bueno, yo posteriormente descubrí lo que es la enfermería y lo que aporta el hecho de ser enfermera, que por lo tanto, si eso le podemos llamar vocación, tengo mucha vocación, ¿no? Pero yo creo que el hecho de ser y sentirse enfermera va mucho más allá de la vocación tal conforme habitualmente la entendemos o la tenemos entendida, ¿no? Es decir, que por lo tanto, pues bueno, yo animar de verdad a todas las enfermeras de cualquier ámbito a que continúen trabajando por la salud de las personas, de la familia y de la comunidad, y por visibilizar la aportación específica de las enfermeras. Es cierto que nosotros como profesionales trabajamos de una manera muy estrecha con otros profesionales, pero tenemos una labor autónoma y unas competencias totalmente específicas que no tienen que hacernos olvidar nuestra capacidad, por lo tanto autónoma, de trabajar, sin que ello signifique el trabajo necesario en equipo, desde una perspectiva transdisciplinar, es decir, en la que lo que son los ámbitos competenciales queden en un segundo lugar y que lo que realmente prevalezca sea los objetivos de salud que queremos conseguir a nivel de equipo. Cada uno de los profesionales de las diferentes disciplinas aportará en lo que tenga de valor. Y esto siempre, y con esto acabo, ¿no? Que yo siempre digo que en muchas ocasiones cuando he ido a otros países, sobre todo en el ámbito anglosajón, ¿no? Y me he incorporado en equipos de investigación, nunca me han preguntado, ¿y usted qué es? Lo que me preguntaban es, ¿usted qué puede aportar? Esto es lo que nos tiene que hacer. Es decir, genera desafío, es disruptivo, claro. Eso genera desafío. Por lo tanto, bueno, pues, entre otras cosas, por ejemplo, yo les puedo decir que el proyecto de Universidad Saludable que yo lidero y que además ha sido referente tanto a nivel nacional como internacional, soy la única enfermera en todas las universidades que lidera este proyecto. Hay de muy diversos, pero la única enfermera que lidera el proyecto es la Universidad. Con estas palabras finales, realmente darte el reconocimiento que te mereces. Tal vez no tomamos la magnitud de todo lo que has hecho en tu labor de enfermero durante tanto tiempo recorrido. Y esto es un poco el espacio que queremos lograr, digamos, que poder motivar a otros colegas para que te puedan escuchar y puedan entender lo importante de tus palabras y de los objetivos que te has trazado en la vida y reconocerte como tal también. Tal vez desde este lugar, desde el canal, desde Argentina, pero valorar el esfuerzo, llamarlo sacrificio, el estudio, el tiempo que vos, de eso que nos pasa también habitualmente a nosotros, el tiempo que hemos robado tal vez a la familia, a nuestros vínculos más cercanos, y dedicarlo a la profesión, todo este ejercicio profesional, de educativo, de formar a otros. Este es un poco el valor que queremos destacarte, de reconocerte y realmente agradecerte también por llevar la enfermería un poco más alto, una medida más alta, ¿no? Como si fuera un
un salto de lo que han hecho un deportista en salto en vara, bueno, un poquito más alto. Él es elevado, has motivado sin duda a los que nos escuchan en vivo y a aquellos que nos van a escuchar. Así que un poco es esto. Realmente, José, agradecerte desde aquí de Argentina por haber participado y por ser no solo quien sos, sino de llevar el compromiso de la enfermería más alto. De hecho, no solo desde nosotros, sino también te van a reconocer internacionalmente. Entonces, un poco es esto también, darte a conocer aquí en Argentina. Muchísimas gracias, José Herrera, por esto. Sí, la verdad que es un placer enorme poder conocer la trayectoria, poder saber que alguien como vos llegó y que todos podemos llegar también a eso. Y también es un honor como colegas, creo que Eduardo va a estar también de acuerdo conmigo, en que vos formes parte de la Academia Americana de Enfermería. Es algo muy importante, con mucho reconocimiento, y que un enfermero esté ahí realmente es orgullo, y creo que los estudiantes y todos podemos apostar a eso. Valorar tu esfuerzo y todo lo que has generado hasta aquí, ¿no? Yo así lo siento, así me siento muy orgulloso y muy honrado por haber sido, bueno, pues incorporado en la Academia Americana de Enfermería. Y bueno, yo creo que esto lo que demuestra es que las enfermeras de habla hispana tenemos igual capacidad de impacto que cualquier otra enfermera en el ámbito anglosajón. Es decir, no nos tenemos que minusvalorar. Yo siempre digo que las enfermeras seremos aquello que las enfermeras queramos ser. Si esperamos a que otros nos sitúen en algún lugar, nos situarán siempre en un lugar que no nos gusta. Por lo tanto, somos nosotros como enfermeras las que debemos. Y ya para terminar, y muy brevemente, sí que me gustaría, porque si no hay veces que, sobre todo cuando hablo en el ámbito latinoamericano, quien me conoce pues ya no, pero siempre ya habéis visto que yo siempre utilizo el género femenino cuando hablo de enfermeras, ¿vale? Quiere decir que, bien, lo hago por una cuestión fundamentalmente de creencia y también de respeto, ¿no? Formamos parte de una profesión eminentemente femenina. Yo considero además que la enfermería como profesión es femenina y por lo tanto yo me siento muy honrado de pertenecer a esa profesión femenina. Y esto no me quita en absoluto el que yo me sienta también honrado de ser varón, ¿no? Pero me gusta hablar de enfermeras porque creo que es porque es la denominación que internacionalmente está reconocida y porque de alguna manera pues es un tributo a las enfermeras que mayoritariamente conforman esta profesión. Sí, realmente hay que destacar que eso es un ícono muy importante. También, esto es verdad, somos todas mujeres y a veces el hombre es como que es minoritario y realmente has dado ese gran salto. Y no solo desde ser hombre ejerciendo la profesión, con lo que eso conlleva, sino también que has sido pionero en poder poner en marcha esto que habíamos hablado de la enfermería comunitaria, que tuvo mucho que ver con Almata. Que todos en nuestra profesión, en donde sea, hemos estudiado la historia y lo que conllevó, y tu legado no solo ha sido en tu país, con estos programas hacia el prójimo, hacia el paciente, en todos los niveles de atención, en todos los cuidados, en todas las edades, porque has hecho un cuidado hacia el otro que va desde una edad muy pequeña hasta inclusive el adulto, pero algo que has trascendido y que seguramente va a trascender de acá a muchos años a posibles generaciones, esto que has logrado, y que un enfermero sea el pionero, el creador, y que deje este legado para el cuidado hacia la otra persona, la comunidad, la profesión, y que también sabemos que lo que es enfermería comunitaria va muy enlazado en lo que es está muy implicado en lo que es la interacción con otros profesionales, lo que hablamos que es algo multidisciplinar, y es un orgullo poder tener al lado al pionero, si se puede decir, de la enfermería comunitaria. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues otro elemento que contribuye a este
esta difusión de la enfermería comunitaria es el que bueno, tengo también la gran satisfacción de dirigir, de ser el director de la primera y única cátedra de enfermería familiar y comunitaria en España. En verdad es un placer poder, me quedaría muchísimo más tiempo, allí es muy tarde, recordamos a la audiencia que casi es la 1:30 de la mañana, deberá dormir, José, descansar. Inclusive yo creo que nosotros a la hora de ver un ámbito comunitario nos vamos a recordar de ti y vamos a ver tu legado. Bueno, Sí. para mí ha sido un placer, me he sentido muy a gusto y podéis disponer de mí cuando gustéis y queráis, será un verdadero placer. Yo de verdad que un inmenso abrazo a todo el pueblo argentino, muy especial a las enfermeras argentinas y al resto de Latinoamérica, a la que tanto quiero y tanto me une, ¿no? Quiero decir que, por lo tanto, pues un placer siempre. Bien, hasta aquí José Riera, muchísimas gracias. Saludamos a todos los que se quedaron hasta el final, inclusive esta segunda parte del vivo. Así que muchísimas gracias, nos vamos a ver muy pronto, así que síganos en las redes. Bueno. José, muchísimas gracias de corazón. Yo, hasta aquí, amigo. Gracias, José, por tus palabras. Van a estar compartidas estas palabras porque obviamente hay que destacar tu labor y quiero que este corto momento, después del vivo más importante, donde destacamos tu trayectoria profesional y académica y hablamos de los programas que has hecho, esto quedó como esa frutilla del postre donde quedó el souvenir que todos van a poder ver de tus palabras tan importantes para la formación constante que tenemos nosotros al ejercerla todos los días. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo y también daros la enhorabuena por esta labor de difusión que hacéis. De verdad que un gran abrazo y continuar con esta labor que es fundamental, es muy importante. La semana que viene, José, te cuento, vamos a recibir a Liz, una enfermera colombiana que trabaja en Guinea, en África, haciendo justamente promoción de la salud. Así que no se lo pierdan, porque de primera experiencia vamos a ver de primera mano cómo es trabajar en ese lugar. De hecho, ya va a ir a un pueblo para poder tener internet. Así que fíjense el sacrificio que va a hacer también. Eso es un poco conozco porque estuve desarrollando un programa de intervención comunitaria en Kenia. Me encanta iniciar lo de la semana que viene con el pionero de la enfermería comunitaria. Es lo ideal. José, nos seguiremos viendo. A descansar, José. Saludos a la familia y un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Una última cosa, una petición muy... Si habéis captado una imagen de esto y me lo podéis enviar, porque así haré difusión a través de las redes, os lo agradeceré. Ella es la top fight de las redes. Yo le pido perdón a la audiencia, la semana pasada tuvimos una charla espectacular con Chile y fue por mi culpa, toqué un botón que no tenía que tocar y el sistema no sé, yo me autorresponsabilizo y trabé todo, así que les pido mil perdones por eso, así que yo ahora no toco nada, ya me retan, ya no toqué nada y acá me quedo atado de manos. José, la primera grabación ya quedó grabada en nuestro portal de Instagram, después haré una introducción en cuanto a una descripción, con lo cual vos vas a poder tenerlo también en cuanto al momento grabado, para que además los puedan ver, puedan conocer tu trayectoria profesional académica y todo lo que has hecho en estos años. Y estas palabras también van a quedar grabadas. Todo aquel que acceda a nuestro canal de Instagram va a poder verlo las veces que quiera, y obviamente el link se puede compartir por LinkedIn y por todas las redes sociales que conocemos. Fenomenal. Repito, muchísimas gracias, un fortísimo abrazo y enhorabuena por esta labor que desarrolláis. De verdad que es muy importante. Gracias. Okay, gracias, José. A todos los que me vieron hasta el final. Chau, chau. Nos vemos en diferido, en directo. Adiós, adiós, adiós.